El segundo libro de Samuel, la historia de David y el establecimiento del reino. La muerte de Saúl y el inicio del reinado de David. El segundo libro de Samuel comienza con una tragedia, la muerte de Saúl, el primer rey de Israel. La noticia llega a David a través de un mensajero amalecita que, con la esperanza de recibir una recompensa, afirma ser el que ha matado a Saúl, quien se encontraba gravemente herido en el campo de batalla. A pesar de que Saúl había sido un enemigo de David durante gran parte de su vida, David no celebra su muerte. En lugar de eso, siente una profunda tristeza por la pérdida del rey y de la familia real, demostrando una gran madurez espiritual y un corazón conforme al de Dios. David lamenta la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, su más fiel amigo, con una elegía impresionante: tu gloria, Israel, está sobre tus colinas, la muerte de tus héroes fue la mía. 2 Samuel 1:19. Este es un momento de grandeza emocional y espiritual para David, quien, a pesar de todas las persecuciones y dificultades que vivió a manos de Saúl, muestra respeto y honor a su enemigo caído. La lección aquí es clara: David no permite que el odio o la venganza nublen su corazón. Él demuestra gracia incluso cuando tenía el derecho de celebrar la derrota de su enemigo. A través de esta primera acción, David marca la diferencia. A pesar de que Saúl y su familia le hicieron mucho daño, David muestra lo que significa tener un corazón humilde y obediente a Dios. Él nos enseña que la venganza nunca es la respuesta a nuestros sufrimientos y que Dios se encarga de todo en su tiempo. Este principio es crucial para entender el liderazgo de David, quien no solo era un guerrero valiente, sino un líder que siempre buscó honrar a Dios en sus decisiones. Saúl muere y con ello se cierra un ciclo en la historia de Israel. Pero este no es el final de la historia de David. Al contrario, David se convierte en el punto de transición hacia una nueva era para Israel, una que está marcada por la restauración espiritual, la unidad y la grandeza bajo la soberanía de Dios. Aunque Saúl ha muerto, la nación está dividida. Is-Boset, hijo de Saúl, es coronado rey por los hombres de Israel, mientras que David es reconocido por Judá como su legítimo rey. Esto da inicio a un periodo de guerra civil en Israel, ya que el reino aún no se ha reunido completamente bajo la autoridad de David. La guerra civil y el ascenso de David como rey de Israel. Tras la muerte de Saúl, el reino de Israel se encuentra dividido. Is-Boset, el hijo de Saúl, es proclamado rey en Mahanayim por los hombres de Israel, pero Judá se mantiene fiel a David, quien es coronado rey en Hebrón. Este es el inicio de un periodo de guerra civil y de conflictos políticos entre las dos facciones. La lección que comienza a emerger es clara: Dios no siempre opera de manera inmediata y sin dificultades, y muchas veces, el camino hacia el cumplimiento de las promesas de Dios está lleno de luchas y pruebas. En medio de esta guerra civil, Abner, el comandante del ejército de Es-Boset, juega un papel crucial. Después de varias confrontaciones, Abner se da cuenta de que David está destinado a ser el rey de Israel. Sin embargo, antes de que pueda dar el siguiente paso, es asesinado por Joab, el comandante del ejército de David, quien busca venganza por la muerte de su hermano en el campo de batalla. Esta muerte de Abner es otro momento que demuestra el sentimiento de justicia personal y cómo, incluso en momentos de victoria, David se ve obligado a manejar la complejidad de las emociones humanas y las consecuencias de la falta de obediencia a Dios. A pesar de la división, David se mantiene firme en su fe y obediencia a Dios, lo que finalmente lleva a la unificación de todo Israel bajo su gobierno. Cuando Es-Boset es asesinado por sus propios oficiales, David no celebra la muerte de su rival. Al contrario, muestra respeto por la vida humana y se lamenta por la pérdida. Esta actitud de compasión y respeto por la vida en tiempos de guerra refleja el carácter noble de David como líder y su compromiso con los principios divinos. El libro de 2 Samuel nos muestra que la verdadera grandeza de un líder se mide no solo por su habilidad para ganar batallas, sino por su compasión, su integridad y su obediencia a Dios en los momentos difíciles. David, al unificar a Israel y gobernar con sabiduría, se convierte en un ejemplo vivo de lo que significa ser un líder conforme al corazón de Dios. La unificación de Israel y el traslado del arca a Jerusalén.
Con la muerte de Esbazed, el último obstáculo para que David se convierta en el único rey de Israel se disuelve. David es ungido rey de todo Israel en un acto simbólico que marca el fin de la división entre el norte y el sur del reino. La unificación de Israel bajo un solo rey es una victoria significativa, no solo para David, sino también para todo el pueblo de Israel. Esta victoria, sin embargo, no se logra sin obstáculos. David establece Jerusalén como la nueva capital del reino, simbolizando la unión entre las tribus y el inicio de una nueva era para Israel. Jerusalén, que antes era una ciudad jebusea, se convierte en la ciudad de David y, con ello, el centro espiritual, político y militar de la nación. Este es un paso decisivo para la consolidación del poder y la unificación espiritual de Israel bajo el reinado de David. La decisión de elegir Jerusalén como capital no solo es estratégica, sino también de gran significado espiritual, ya que David busca hacer de Jerusalén el centro de adoración y comunión con Dios. El siguiente paso en este proceso de unificación es el traslado del Arca de la Alianza a Jerusalén. El Arca, que representa la presencia divina de Dios entre su pueblo, debía ser el centro de adoración en la nueva capital. El traslado del arca es un evento solemne y lleno de celebración. Sin embargo, el intento inicial de trasladar el arca es frustrado debido a la desobediencia en la forma en que fue transportada. En un momento de impaciencia y falta de reverencia, Usa, uno de los hombres encargados de transportar el arca, toca el arca para evitar que se caiga y es instantáneamente abatido por Dios. Este evento sirve como recordatorio de la santidad de Dios y de la importancia de seguir sus instrucciones a la letra. A pesar de este incidente, David no se rinde. Reconociendo su error, David busca entender cómo transportar el arca correctamente, siguiendo las instrucciones dadas por Dios. Finalmente, el arca es llevado a Jerusalén con gran alegría y reverencia, acompañado de danzas, cánticos y sacrificios. David mismo danza ante el arca, mostrando su humildad y devoción a Dios, un acto que simboliza la pureza de su corazón y su deseo de honrar a Dios sobre todas las cosas. El traslado del arca a Jerusalén es más que un evento físico, es un acto de reconocimiento público de la soberanía de Dios. La presencia de Dios en Jerusalén es un recordatorio de que toda la grandeza de Israel depende de la obediencia y devoción a su voluntad. David, a pesar de sus errores, demuestra un corazón dispuesto a corregir sus fallos y hacer las cosas según el plan divino, un modelo para todos aquellos que buscan seguir a Dios. El pacto de Dios con David y la promesa de un reino eterno. Después de la unificación de Israel y el establecimiento de Jerusalén como la nueva capital, David se encuentra en una situación de paz y prosperidad. La nación está unida bajo su liderazgo, y la presencia de Dios en Jerusalén fortalece espiritualmente a todo el pueblo. En medio de esta estabilidad, David se da cuenta de que aún no ha construido un templo para el Señor. Al vivir en un palacio de cedro, mientras el arca de la alianza se encuentra en una tienda, David siente un profundo deseo de edificar un templo para adorar a Dios de una manera más permanente. Este deseo de David es noble, pero Dios, en una revelación divina, le dice a través del profeta Natán que David no será quien edifique el templo. A pesar de su devoción, Dios tenía otro plan. En lugar de que David construyera la casa de Dios, Dios establece un pacto eterno con David. Le dice: tu casa y tu reino serán establecidos para siempre delante de mí. Tu trono será firme para siempre. 2 Samuel 7:16. Este pacto de Dios con David es un momento crucial en la historia de Israel. Aunque David no construirá el templo, Dios le promete a David un reinado eterno. Este pacto va más allá de un simple reinado terrenal. Es una promesa que apunta hacia el Mesías que vendría de la línea de David, quien reinaría para siempre. Esta promesa se cumplirá en Jesucristo, quien es conocido como el Hijo de David, el Rey Eterno. David, al recibir esta promesa, se llena de humildad y gratitud. En lugar de intentar forzar su voluntad, David se postra ante Dios, reconociendo su soberanía. Su oración es un testimonio de su fe y sumisión a los planes de Dios. ¿Quién soy yo, Señor Dios, y qué es mi casa, para que me hayas traído hasta aquí? 2 Samuel 7:18. Este momento muestra que David no es el centro de la historia, Dios lo es, y David es simplemente un instrumento en el gran plan divino.
El pacto con David es más que una promesa para él y su familia. Es la base de la esperanza de Israel. Aunque el pueblo de Israel enfrentaría muchas dificultades en los siglos venideros, la promesa de un rey descendiente de David les daba una razón para esperar un futuro mejor. Una promesa que se cumpliría con la venida de Cristo, el Rey eterno. David, aunque imperfecto, es un ejemplo de obediencia y humildad ante el propósito divino. La historia de David nos enseña que el éxito y las bendiciones de nuestra vida no dependen de nuestra perfección, sino de nuestra disposición a seguir a Dios. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque siempre buscó cumplir la voluntad de Dios. La decadencia de David y el conflicto familiar. A pesar de las bendiciones y promesas de Dios, el reinado de David no es libre de pruebas y errores. Después de la grandeza espiritual de la unificación de Israel y el pacto con Dios, David comienza a enfrentar grandes desafíos personales y familiares que empañan su legado. Estos conflictos son cruciales para entender que el pecado, incluso en las vidas de los grandes líderes de la fe, tiene consecuencias devastadoras. La caída de David comienza con su pecado con Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus soldados leales. La historia es conocida. David, desde su palacio, observa a Betsabé bañándose y, siendo atraído por su belleza, comete adulterio con ella. Cuando Betsabé queda embarazada, David intenta cubrir su pecado ordenando que su esposo Urías sea puesto en la primera línea de batalla, donde sabría que moriría. Urías es asesinado en combate, y David toma a Betsabé como esposa. Este acto de adulterio y asesinato no pasa desapercibido para Dios, y él envía al profeta Natán para confrontar a David. Natán utiliza una parábola, hablando de una oveja que un hombre rico toma de un hombre pobre, para que David, al escuchar la historia, se enfurezca. Cuando Natán le revela que él es el hombre de la parábola, David se da cuenta de la gravedad de su pecado. David, arrepentido, se humilla ante Dios, pidiendo perdón. En 2 Samuel 12:13, David dice, «He pecado contra el Señor». A pesar de su arrepentimiento, las consecuencias del pecado siguen siendo devastadoras. Dios perdona a David, pero le advierte que el castigo caerá sobre su familia. El hijo que Betsabé lleva en su vientre muere, y el reino de David se ve marcado por división, rebelión y tragedias familiares. El pecado de David deja una marca indeleble en su hogar, y sus hijos, especialmente Amnón, Absalón y Adonías, se verán envueltos en intrigas, violencia y asesinatos, repitiendo el ciclo de violencia que David comenzó con su propio pecado. Uno de los momentos más dramáticos en la vida de David es el levantamiento de Absalón, su hijo, quien se rebeló contra él. Absalón, en un intento de usurpar el trono, se gana la lealtad del pueblo de Israel, y David se ve obligado a huir de Jerusalén. La traición de Absalón se convierte en una de las pruebas más dolorosas para David, quien, a pesar de sus errores, sigue siendo un hombre conforme al corazón de Dios. En medio de la batalla, David muestra misericordia y no desea la muerte de su hijo, aunque Absalón se encuentra en guerra contra él. Finalmente, Absalón muere en la batalla, y David, devastado por la muerte de su hijo, exclama, «Hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío». 2 Samuel 18:33, mostrando la profundidad de su amor paternal y el dolor de perderlo. El legado de David y la preparación para el futuro. A pesar de los desafíos personales, familiares y políticos, el reinado de David sigue siendo fundamental en la historia de Israel. Tras la tragedia de su familia y las consecuencias de sus fallos, David se enfoca en asegurar el futuro de su reino. Aunque ha cometido grandes errores, Dios no abandona a David, y David no abandona su fe. A lo largo de los últimos capítulos de 2 Samuel, vemos a un rey maduro que reconoce la importancia de preparar a Israel para un futuro estable. Uno de los momentos más significativos de esta fase de su vida es cuando David prepara todo para la construcción del templo de Dios. Aunque David no podrá construirlo, debido a las guerras y la violencia que marcaron su reinado, él reúne todos los recursos necesarios, incluidas las contribuciones de los pueblos y los materiales, para que su hijo Salomón lo edifique. Este acto de obediencia y sabiduría demuestra el amor de David por Dios y su deseo de que Israel se mantenga fiel a su palabra, incluso después de su muerte. David hace todo lo que puede para asegurarse de que el reino de Israel continúe en el camino que Dios ha establecido. Antes de morir, David da instrucciones claras a Salomón,
su hijo, para que siga a Dios y mantenga la paz en el reino. Este momento es significativo, ya que David no solo está preparando el futuro de Israel, sino también el futuro espiritual del pueblo. La sabiduría de David al reconocer que no podía cumplir todas las promesas de Dios, pero que podía asegurarse de que el próximo rey lo hiciera, es un testamento de su humildad y sabiduría divina. El final de la vida de David está marcado por una profunda reflexión y reconciliación con Dios. A pesar de todos sus fallos, su relación con Dios es restaurada, y él finalmente encuentra la paz con el destino que le ha tocado. David muere en paz y es recordado como uno de los más grandes reyes de Israel. En su legado, David no solo deja un reino unido y prosperando, sino también la promesa de un reino eterno, del cual Jesucristo, el Hijo de David, es el verdadero rey. La historia de David nos enseña que, a pesar de las caídas, Dios ofrece restauración a aquellos que se arrepienten sinceramente y buscan cumplir su voluntad. David fue un hombre imperfecto, pero su vida fue un testimonio del poder de la gracia divina y de cómo, incluso en medio de la desobediencia y la tragedia, Dios puede redimirnos y usarnos para sus propósitos.